Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hoy con gran ilusión, con gran temor a Dios y sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos guiará en todo lo que vayamos a expresar, empezamos una serie de predicaciones acerca del libro de los Hechos. Estaremos predicando expositivamente con la ayuda del Señor el libro de los Hechos de los Apóstoles desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta que terminemos con el libro. Que el Señor nos ayude en esta tarea y que sea de mucha bendición para la iglesia. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Inicialmente, mi meta era haber predicado desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pero no lo voy a lograr, porque es tanto el material que tenemos en esta porción que hoy estaré predicando hasta el versículo 5 y continuaré la próxima semana del 6 al 11. Sin embargo, leamos la porción que estaba prevista para el día de hoy. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Leeremos el texto completo y después iré explicando versículo por versículo, haciendo una pequeña introducción al principio para ponernos en contexto con respecto al libro. Vamos a estar hablando de la conexión del libro de los Hechos con el Evangelio según San Lucas y vamos a estar viendo el mandato que hace el Señor a sus discípulos de que esperen. Gracias, mi hermano. Con 34 grados de temperatura esto se agradece muchísimo. El mandato que hace el Señor a sus discípulos de esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Esa será la estructura de exposición el día de hoy. Hechos 1, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a iniciar esta serie para los que no han estado anteriormente en una iglesia bautista reformada. Nosotros, para la gloria del Señor, optamos o preferimos, ¿verdad? Porque así creemos que debe hacerse, la forma de predicar que llamamos de forma expositiva, ¿verdad? La predicación expositiva de la palabra del Señor. Dentro de esas formas de predicación expositiva, también nos gusta mucho cuando empezamos a predicar un libro desde el principio hasta el final de ese libro, para poder abarcar todo lo que ese libro tiene para su iglesia. Nuestros hermanos Arles y nuestro hermano David han estado predicando expositivamente el Evangelio según San Marcos. En la escuela dominical tenemos una serie de temáticas. Yo había estado predicando expositivamente, pero referido al tema de las parábolas de Jesús. Y ahora vamos a predicar expositivamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabiendo que va a tener gran beneficio para la Iglesia Bautista Reformada de La Juela.
Antes de entrar a la exposición propiamente de los versículos, quiero darles algunos datos que yo sé que les va a ayudar a poder estudiar en sus casas mucho mejor el libro de los Hechos. Yo sé que esto también les va a animar a que se lo puedan leer completo en sus casas, que lo estén repasando, para que les saquemos un mejor provecho aquí en esta serie de predicaciones. Estas predicaciones, o la serie completa, la he titulado Hechos de los Apóstoles, poder para cumplir la gran comisión. Así se va a llamar esta serie, Hechos de los Apóstoles, poder para cumplir la gran comisión. Desde ya les ruego sus oraciones, oren tanto por mí, por hermano Arles, por hermano David, que estamos trayendo la palabra del Señor domingo a domingo. Les prometo que estos datos que les voy a dar ahorita son los más complicados, el resto no van a estar tan complicados, pero es importante que sepamos datos de por qué, por ejemplo, por qué se llama Hechos de los Apóstoles o por qué vamos a decir que Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles. Les adelanté ya, ¿verdad?, que Lucas es el que se considera el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Primero que no se le conocía con ese nombre, ni tampoco se le daba la autoría a Lucas, sino hasta como el año 175 después de Cristo. Si ustedes ven tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles, no mencionan su autor, ¿verdad? Como las cartas de Pablo que vienen y dicen, Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en tal lugar. En el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos de los Apóstoles no se menciona quién es su autor. Sin embargo, por la tradición oral, ¿verdad?, que se traía en la iglesia primitiva, y tenemos datos desde años tan lejanos, ¿verdad?, o tan cercanos más bien a la escritura del libro, como el año 175 después de Cristo, que ya se tienen datos de que se indique que Lucas es el autor. Hay un documento antiguo que se llama el Canon Muratoriano, que registra estas palabras textuales. Dice, sin embargo, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un tomo. Lucas lo dedica al excelentísimo Teófilo. Eso está en este canon muratoriano. Igual hay un documento que se le agregó antes del Evangelio de Lucas, que se llama el prólogo antimarcionita, en el cual se indica que Lucas es el autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles. Alrededor del año 185 después de Cristo, Ireneo se pronuncia también en ese sentido de que Lucas es el autor. Y a comienzos del siglo III, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano declaran que Lucas es el escritor del Evangelio que lleva su nombre, así como el libro de los Hechos. Por lo tanto, la evidencia externa es unánime y bastante contundente al declarar que Lucas es el escritor del libro de los Hechos. ¿Okay? ¿Quién era Lucas? ¿Verdad? ¿O qué sabemos de Lucas? Sabemos de Lucas, ¿verdad?, que era médico, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor en Colosenses 4:14, dice lo siguiente, os saluda Lucas, el médico amado. Eso dice Colosenses. También sabemos que era un compañero de Pablo en los viajes misioneros de Pablo. Dice 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Dice Pablo en uno de esos momentos donde él estaba preso y dice, solo Lucas está conmigo. También dice lo siguiente, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hechos 16, 10 al 11 dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Y esta forma de hablar de Lucas en la tercera persona del plural, ¿verdad? En la primera persona del plural, que dice que él estaba metido ahí, ¿verdad? Él está en ese grupo. Cuando él dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. El uso de esa figura del plural nos va a decir que Lucas estaba en esos viajes misioneros que estaba haciendo Pablo. ¿Okay? Todos esos datos son bien importantes para que entendamos por qué se le ha atribuido esa autoría tanto del libro de los Hechos como del libro del Evangelio según San Lucas a Lucas. Entonces Lucas va a ser autor de estos dos libros, el Evangelio, que lleva su nombre, y de Hechos de los Apóstoles. Hay partes que traslapan entre los dos documentos. Por ejemplo, Lucas 24, del 50 al 51, va a traslapar con lo dicho en Hechos 1, del 9 al 11. Todos estos datos es importante que los manejen.
También vemos, según Colosenses 4, 10 al 14, que Lucas presumiblemente era gentil, o sea, no era judío. ¿Por qué vamos a decir esto? Vean lo que dice Colosenses 4, del 10 al 14. Aristarco, aquí está hablando Pablo, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Este Marcos es el Marcos del Evangelio también. Entonces Pablo está diciendo, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros recibirle. Y Jesús, pero este es otro Jesús, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Entonces Pablo está diciendo que estos tres que él ha mencionado son los únicos de la circuncisión que están con él. O sea, son los tres judíos que le están acompañando en ese momento. Entonces tenemos a Aristarco, a Marcos y a Jesús llamado justo. Él dice, estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras. Ven, ahí está también Epafras y le está mandando también saludos a la gente. Pero Pablo no lo menciona en el grupo de los de la circuncisión. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ven, entonces Pablo dice, los saludan estos tres que son los únicos de la circuncisión, pero también los saludan Epafras, Demas, Lucas. Entonces estos otros no estaban dentro de esos de la circuncisión. Entonces por eso se presume que Lucas era gentil, ¿okay? Que no era judío. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son anónimos, como les dije. No obstante, comparto totalmente lo manifestado por el profesor y autor Ward Gasque, que él dice lo siguiente: si Lucas no escribió el tercer Evangelio y el libro de los Hechos, es difícil de explicar que se originara la tradición, ¿verdad? Tan antigua, que se originara esa tradición que relacionaba a estos dos documentos con Lucas, puesto que, de otro modo, Lucas sería un personaje insignificante en la iglesia primitiva. O sea, se habla tan poquito de Lucas que entonces no tendría ningún sentido que la tradición le hubiera adjudicado dos libros que van juntos, forman un volumen tan grande como la cuarta parte del Nuevo Testamento, solo estos dos libros, a una persona que aparece tan poquito mencionada en el libro de los Hechos. Entonces vean, y en otros libros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una tradición muy fuerte que le asigna a Lucas, el compañero de Pablo, el médico amado, este médico gentil, que le asigna la autoría tanto del libro de Lucas como del libro de los Hechos. Yo no sé para cuántos de ustedes fue sorpresa, ¿verdad? O ya lo sabían antes, que estos dos libros estuvieran escritos por un mismo autor. Y vamos a ver algo que nos va a dar una clara conexión entre los dos documentos. Y es ahí el primer punto, después de esta introducción, que espero que les sirva a la hora de estudiarlo más en sus casas. Vamos a ver la conexión entre el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Vean, tengan abierta ahí su Biblia en Hechos capítulo 1. Vamos a ir estudiando versículo por versículo. Hechos capítulo 1, leemos primero del 1 al 3. Hechos 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vean que la primera frase que vemos en el versículo 1 es que en el primer tratado, dice Lucas, oh Teófilo. ¿A qué se está refiriendo Lucas con eso en Hechos? En el primer tratado, oh Teófilo. Cuando Lucas menciona acá el primer tratado, se está refiriendo al evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Lucas. Vean lo que dice Lucas 1, del 1 al 4. Pueden buscarlo sin que pierdan la cita de Hechos. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4.
¿Qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vean como dice Lucas, ¿verdad? Ya estas cosas entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ven, ¿a quién le dedica Lucas, o a quién le envía Lucas el libro del Evangelio? A Teófilo. ¿A quién le manda el libro de los Hechos de los Apóstoles? A Teófilo también. Entonces, este es el segundo volumen de una gran obra que tiene dos partes, Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Leo nuevamente porque esto es bien importante que quede claro. Lucas 1, del 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso lo dice Lucas en el Evangelio según San Lucas. El hecho de que Teófilo hubiera sido instruido, porque vea que Lucas dice que ya Teófilo ha sido instruido en esto. Lo que Lucas está haciendo es investigó profundamente las cosas que ya entre todos eran ciertísimas, las pone en orden y se las escribe a Teófilo. Entonces, el hecho de que Teófilo hubiera sido instruido nos sugiere que era discípulo, pero no sabemos casi nada de él. De Teófilo casi no sabemos nada. Su nombre significa amigo de Dios. Eso es lo que significa Teófilo. Amigo de Dios. Teo es Dios y Filos es amigo. ¿Ah? Amigo de Dios, eso es lo que significa Teófilo. Por aquello de algún futuro bebé que le quieran. Teófilo, amigo de Dios. Lucas le llama, oh excelentísimo Teófilo. Oh excelentísimo Teófilo. Este excelentísimo puede referirse a un término nobiliario, ¿verdad? Como pasa en algunos países, ¿verdad? Que le llaman a algunos puestos de alta jerarquía, el excelentísimo fulano de tal, y así se refieren. Entonces, esa puede ser una posibilidad, o simplemente puede reflejar la opinión de Lucas acerca de Teófilo, ¿verdad? Que le tuviera una gran estima. Entonces, el excelentísimo Teófilo. No sabemos por qué Lucas le dedicó estos libros a Teófilo, por lo cual no vamos a especular al respecto. O sea, no sabemos. ¿Por qué? Lo cierto es que vean que ese elemento de que los dos estén dirigidos a Teófilo es un elemento claro que nos une ambos textos. Lucas, al decirle a Teófilo, que las cosas que él le está escribiendo en ambos volúmenes son ciertísimas y las ha investigado con diligencia, deja claro que él estaba escribiendo hechos reales. Cuando Lucas dice eso en el Evangelio, se está refiriendo a la obra completa. Que las cosas que él entre ellos han sido ciertísimas, él las investigó y se las pone en orden, se refiere a la obra completa. Lucas y Hechos eran un solo libro. Eran un solo libro que en el momento cuando se empezó a ordenar ya el canon bíblico, se separó la parte del Evangelio para ponerlo con los otros 3 evangelios. Y que los 4 evangelios estuvieran en una posición igual dentro del inicio de la Biblia. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en un inicio, y después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué tenemos Hechos ahí? Porque Hechos se convierte en un puente genial, un puente que solo en la mente de Dios puede caber algo tan hermoso que nos va a unir lo que se ha dicho en los evangelios para poder entender bien las cartas que van a venir después. Si usted quita el libro de los Hechos, va a ser muy difícil que pase de lo que ha emprendido en los evangelios y entre directamente a las cartas de Pablo o a las cartas generales. Entonces, Hechos va a ser ese puente, pero en un inicio eran un solo documento, con 2 volúmenes, ¿ok? Entonces, cuando Lucas dice que ha investigado con diligencia, se está refiriendo a toda la obra. Esto que acaba de decir Lucas, de que las cosas que han sido ciertísimas y que él investigó con diligencia, es una locura para el mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nos va a narrar Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, son milagros. Y vivimos en un mundo que es escéptico, ¿verdad? Que se menciona un milagro y ya van a decir que entonces dicha narración
no puede gozar de carácter científico, que no puede gozar de credibilidad, porque eso no puede ser así. Y precisamente un milagro es algo que rompe con todas esas reglas que el Señor mismo puso en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros no podemos caminar por el agua. Jesús sí caminó por el agua. Nosotros no podemos resucitar a un muerto. Jesús sí resucitó muertos. Por eso son milagros, ¿verdad? Porque se salen de lo normal. No podemos científicamente comprobar eso. Entonces, como van a haber narrativas que vamos a ver milagros tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, entonces la gente le resta carácter científico, pese a que el libro de los Hechos vamos a ver que tiene un carácter de exactitud histórica impresionante. Porque Lucas recoge con un detalle bastante fino una serie de hechos que nos van a permitir saber de qué época está hablando el evangelista. Como les digo, esta es una locura para el mundo, ya que muchas de las cosas que aquí se relatan son milagros, los cuales en nuestros días son rechazados y señalados como falsos porque chocan con la mentalidad contemporánea. Algunos parecen estar pidiendo una demostración científica de los milagros antes de creer en ellos, pero esto es evidentemente imposible. Por un lado, se trata de acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que ya no están disponibles para ser analizados con ningún medio científico. Pero por otro lado, un milagro, por definición, es algo que está fuera del orden establecido en la naturaleza. Así que es imposible demostrarlo con la ciencia. Si se pudiera demostrar, no sería un milagro. ¿Okay? Vean que en el versículo 1 Lucas nos dice que en el primer tratado le habló a Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Tienen ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Vean lo que dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vean qué hermoso eso. Jesús no solo enseñaba, Jesús hacía. Y tampoco Jesús solo hacía, también enseñaba. Esos son los dos factores que iban ligados en su ministerio, el enseñar y el hacer. ¿Qué fue lo que por qué Jesús dijo que uno podía ser un hombre prudente? Cualquiera que me escuche estas palabras, dice, y las pone en práctica y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estaba la imprudencia? En escuchar las palabras de Dios, del Señor Jesucristo, y no ponerlas en práctica, no hacerlas. Oidores olvidadizos, simplemente oidores. Yo oigo, pero no practico. Aquí Lucas está diciendo en Hechos que en el primer tratado él incluyó las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Calvino se refería a esto como ligar el hacer y enseñar de Jesús como un nudo sagrado. Calvino decía que esto era un nudo sagrado. Jesús enseñaba y Jesús hacía. ¿Okay? Eso es un nudo que ahí estaba inseparable. En el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, en el primer tratado va a ser comprensivo de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue ascendido de los cielos, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba. Lucas escribió un relato detallado de la vida de Jesús, incluyendo su muerte y su resurrección. Concluyó su evangelio con una breve descripción de la ascensión de Jesús, esto en Lucas 24:51, y los apóstoles alabando a Jesús y volviendo a Jerusalén. ¿Okay? Eso en Lucas 24:52 al 53. Espero que me estén siguiendo la lectura. Versículo 2, la parte B, dice, después de haber dado mandamientos. Después de haber dado mandamientos. O sea, dice que comprende el evangelio, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de después de haber dado mandamientos? Jesús no dejó a los apóstoles para que trataran de entender las cosas por ellos solos. Les proveyó amplia enseñanza durante su ministerio, mucha de la cual permaneció algo borrosa hasta después de la resurrección. No obstante, una vez que vieron al Cristo resucitado, entendieron mucho de lo que Jesús les había dicho. Ustedes se acuerdan cuando vimos la parábola del padre de familia, ¿verdad? En esa parábola, Jesús les hace una pregunta muy interesante a sus discípulos.
¿Qué les pregunta a él? ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Se acuerdan? ¿Entendieron todo esto? Eso era en Mateo capítulo 13. Esa enseñanza era una enseñanza bastante fuerte. Y el Señor les dice, ¿ustedes ya entendieron esto que les acabo de enseñar? Ellos responden, sí, Señor. Esa es la respuesta de los apóstoles, sí entendimos. El hecho es que los discípulos todavía estaban creciendo en su comprensión de las cosas que Jesús les había estado enseñando, de modo que realmente podían decir que entendían, aunque realmente no habían entendido todo de forma completa. Esta enseñanza que el Señor les dio, según el versículo 2b, es por el Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poquito, porque no quiero correr, quiero que quede bien claro qué es relevante en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y uno de los temas que va a ser muy relevante es el tema del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Lucas dice exactamente, dice hasta el día, dice el versículo 2, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo es importante para Lucas, ya que hace referencia a él 13 veces en el Evangelio y 40 veces en el libro de los Hechos. Repito, se refiere al Espíritu Santo 13 veces en el Evangelio y 40 veces en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es Dios y estaremos profundizando en esta hermosa doctrina a medida que avancemos en el estudio de los Hechos. Por ahora es claro entender que cuando Lucas habla de que Jesús da esos mandamientos por el Espíritu Santo, continúa la enseñanza que ha expuesto en el Evangelio de Lucas, donde destaca la intervención del Espíritu Santo en diversos momentos. Por ejemplo, en la concepción de Juan el Bautista, Lucas es claro que interviene el Espíritu Santo. Dice Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Eso nos dice de Juan el Bautista, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. También lo vamos a ver en la concepción de Jesús. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, gracias mi hermana, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Okay? Esto en Lucas 1:35. También el Espíritu Santo actuó en Zacarías, nos dice Lucas, en donde en Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. También lo vamos a ver en la presentación en el templo. Quiero que quede muy claro porque esta interrelación del Evangelio de Lucas con Hechos. Vean lo que dice en la presentación en el templo, Lucas 2, del 25 al 35. Si gustan lo pueden buscar y lo van leyendo junto conmigo. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces vean cómo, ¿verdad? Lucas enfatiza que Simeón, lleno del Espíritu Santo, él estaba esperando esa consolación de Israel, lleno del Espíritu Santo,
es llevado al templo y el Espíritu Santo mismo le había revelado que vería, no partiría de este mundo antes de que viese al Salvador. También vemos al Espíritu Santo cuando Jesús realiza actividades públicas de su ministerio. Lucas 4:1. Recuerden por qué estamos viendo Lucas, ¿verdad? Porque Lucas es el autor de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces es importante que veamos cómo el autor trae ese tema. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el 4:14 que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y en el 4:17 al 21, ¿qué nos dice? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Llega Jesús y entra a la sinagoga y lo invitan a que él sea el que lea la palabra del Señor, y se le da el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vean qué momento más hermoso. El Señor les dice: aquí acaban de ver ustedes el cumplimiento de la escritura. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y otra referencia más la vemos en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces es obvio que el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo en el mensaje de Lucas. Vean cuánto lo ha mencionado en las citas que acabamos de ver. Y eso lo transmite inspirado por nuestro Señor. Y también es obvio que el Espíritu Santo no llegó por primera vez en el día de Pentecostés. Porque mucha gente, ¿verdad?, tiende a ver que es aquí, a partir de Pentecostés, que vamos a ver, ¿verdad?, cómo empieza a actuar el Espíritu Santo. No, vean cuánto lo ha traído Lucas desde el principio, ¿verdad?, hablando de cómo el Espíritu Santo venía actuando. Entonces, cuando lo vemos como una unidad del libro, ¿verdad?, completo, vemos más claramente esa trayectoria que el autor viene haciendo. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, recordemos que en el 1 viene diciendo Lucas que él en el primero le habló a Teófilo de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. ¿Okay? En esto nada más voy a hacer una breve referencia. Los apóstoles que había escogido. La palabra apóstol aquí viene de la palabra griega que significa enviado, el que es enviado. Originalmente había 12 apóstoles, pero la traición y muerte de Judas requirieron un reemplazo. Esto lo vamos a estar viendo pronto cuando lleguemos a la sucesión de Judas, ¿verdad? Que vamos a ver la escogencia de Matías, también que lo mencionaba nuestro hermano David hoy en la clase de la escuela dominical. Esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos también. Es importante que tengamos claro que ninguno de ellos se había designado a sí mismo, ni tampoco lo fueron por ningún ser humano, iglesia u organización. Todos ellos fueron directa y personalmente escogidos y comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Pero profundizaré más sobre este tema cuando veamos la elección de Matías. Vean que aquí el versículo 2 dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Okay? Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vea que dice a quienes también después de haber padecido. Aquí nos está dando por referencia la pasión de Cristo.
esa muerte que él sufrió. Después de haber padecido, dice aquí el autor, y dice que después de haber padecido se presentó vivo. Nos está hablando aquí de qué tema, de la resurrección de Cristo. Entonces aquí ya nos está incluyendo en el argumento inicial del libro, que da por sentado el hecho de la muerte de Cristo y también de su resurrección. Y dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahorita les explico qué significa esa palabra. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas resume los acontecimientos de la pasión de Cristo que había descrito con detalle en el Evangelio. Para él, una prueba suficiente de que Jesús vive son sus apariciones después de haber resucitado. Por eso, él mismo documenta varias de esas apariciones de Jesús resucitado. Estas son algunas de dichas apariciones. Los que están apuntando para que puedan ir tomando nota, ¿por qué? Porque vean que dentro de los argumentos fuertes que da el libro de los Hechos, de que son hechos ciertísimos, vean que se han tenido como ciertísimos, dice Lucas en el Evangelio, es que después de que él padeció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero entonces, cuando leemos esto y alguien nos dice, pero ¿dónde están esas apariciones? ¿Verdad? ¿Dónde constan? Entonces tenemos que estar prestos para poder responder a cualquier persona que nos pregunte acerca de nuestra fe. Por eso no quiero correr con esta serie. Por eso quiero estos detalles dárselos. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que crecer, tenemos que alimentarnos de buenos pastos que nos ayuden a entender bien un libro como como el libro de los Hechos. Si corremos, nos perdemos detalles como esos y no le agarramos, ¿verdad?, ese sabor a algo tan hermoso como es la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué apariciones se está refiriendo aquí el autor del libro de los Hechos? Hay varias en diversos libros de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 28, 9 al 10, tenemos unas mujeres en la tumba, ¿verdad?, a quienes el Señor Jesús se les aparece cuando está resucitado. Dice Mateo 28, 9 al 10, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. También Juan 20, del 11 al 18, registra que se le aparece a María Magdalena. Lucas va a registrar en el capítulo 24, versículos 13 al 32, a dos hombres que se les aparece camino de Emaús. Vamos ahí para que veamos cómo Lucas registra con detalle esa aparición de Jesús después de resucitado. Lucas 24, 13 al 32. Lucas 24, que nos va a registrar del versículo 1 al 12 todo el acontecimiento de la resurrección, pero vean cómo empieza a registrar esas pruebas de esa resurrección. Vean Lucas 24, 13, lo que nos empieza a registrar. Y he aquí dos de ellos, hablando de dos discípulos, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice Lucas, o sea, Jesús, después de resucitado, se acercó a estos dos hombres que iban camino a Emaús y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me perdí? Les dice Jesús. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Vean, nosotros creíamos que era Él, es lo que dicen Cleofas y su amigo. Este era el que más se acercaba a que se cumpliera la profecía, pero lo mataron. Usted no sabe lo que pasó, es lo que están diciendo. Dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día de que esto ha acontecido. Hoy es el tercer día de que todo esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ven, y aquí también está registrándonos otro. O sea, ellos dicen, nos sorprende que hay unas mujeres que están diciendo que está vivo Jesús, que tuvieron una visión de ángeles que les dijeron que el Señor vive. Y como no hallaron, dice, su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vean qué palabras más duras las de Jesús. Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos comportamos nosotros como así? Como se comportaron Cleofas y su amigo, como insensatos y tardos de corazón para creer lo que la Biblia dice. Y eso fue lo que Jesús les dijo a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Siempre he pensado que qué hermoso haber estado en ese momento, ¿verdad? Qué hermoso haber visto esa prédica de Jesús, de ver cómo se lo trajo desde los primeros libros del Antiguo Testamento, dice desde Moisés, desde Génesis hasta los profetas, mostrándole todo lo que de Él decían. Y se los empezó a predicar el mismo Hijo de Dios. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos cómo empiezan a haber testigos de la resurrección. Y vemos aquí a Lucas presentándole esos testigos a Teófilo en su primer tratado. Y le está diciendo estas cosas que ya para nosotros eran ciertísimas, se las estoy poniendo en orden para que usted, que ha sido instruido en esto, las tenga, porque esta es la verdad. Y en el segundo tratado, él va a seguir eso que comenzó en el primero, va a hacer la continuación. ¿Qué es lo que va a pasar después de que el Señor asciende a los cielos? ¿Qué otras apariciones tenemos del Jesús resucitado o de Jesús resucitado? Tenemos a... Vamos a ver. Tenemos a Pedro en Jerusalén, eso está en Lucas 24:34. Tenemos 10 discípulos en Lucas 24:36 al 43. Tenemos a 11 discípulos en Juan 20:24 al 29 y en 1 Corintios 15, 5. Tenemos a 7 discípulos pescando en Galilea, que el Señor se les va a aparecer, eso está en Juan 21, del 1 al 23. Tenemos a Pedro, a 11 discípulos y a 500 personas, eso está registrado en 1 Corintios 15, del 3 al 6. Leo para ustedes. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces vean que estas apariciones es lo que nos está diciendo el autor del libro Los Hechos, que las sigue presentando como hechos indubitables, pruebas indubitables de lo que el Señor hizo. También se le apareció a Santiago, el hermano del Señor. Esto está en 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El versículo 3 dice que la última aparición de Jesús ocurrió, le leo de lo que dice el 3b, la última aparición de Jesús ocurrió cuando ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Todas estas apariciones muestran, según dice Lucas, que Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Este término indubitable, o que se traduce como indubitable acá, es el único en todo el Nuevo Testamento. Es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. En otras escrituras griegas, esta palabra se usa para describir una prueba concreta que puede persuadir a la gente de una verdad particular. O sea, esta es la prueba perfecta. O sea, esta es la prueba que va a dejar fuera de dudas que esto realmente ocurrió. Esta es la prueba indubitable, es lo que está diciendo. ¿Y a qué se está refiriendo? Vean el contexto. Leo nuevamente porque solo hemos avanzado 3 versículos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Ven? Se apareció con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto de que se les apareció por 40 días es el único lugar donde se enseñan específicamente estos 40 días referente a las apariciones de Jesús a los apóstoles. El verbo que se usa sugiere que Jesús visita a los apóstoles a lo largo de esos 40 días, pero no necesariamente de que fue todos los días durante esos 40 días. O sea, fue en un periodo de 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos. Eso es lo que nos quiere decir esta porción. Y dice que les hablaba ¿de qué? Del reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios. ¿Qué decía Lucas que predicaba Cristo cuando estaba en el Evangelio? ¿Verdad? El reino de Dios. La venida del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y aquí nos dice que Cristo resucitado sigue predicando acerca del reino de Dios. Aquí tengo un montón de citas que el que los quiera, yo al final se las puedo pasar, de donde se menciona que Lucas enfatiza el reino de Dios en su evangelio. Esto lo hace 31 veces. 31 veces va a mencionar el reino de Dios. En la mayor parte de los casos en que el término es usado por el mismo Jesús. En la mayor parte de los otros 2 casos, Lucas relata que Jesús, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios o enviando a los discípulos para proclamar el reino de Dios. ¿Okay? En el libro de los Hechos, la frase el reino de Dios solo se utiliza 6 veces. Una de ellas es en este versículo, que dice que después de que Jesús resucita, lo que va a estar predicando es los predicó del reino de Dios. En 4 de las otras 5 veces, los discípulos proclaman el reino de Dios. Esto va a estar en el capítulo 8, en el 19, en el 28 y en el 28, versículos 23 y 31. En el caso que queda, Pablo y Bernabé alientan a los discípulos para que permanezcan fuertes en la fe, diciendo, por muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Una palabra no muy grata para muchos hoy en día, ¿verdad? Todos quisiéramos que fuera fácil, ¿verdad? Pero la proclama de Pablo y Bernabé, alentando a los discípulos, es, por muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Vean qué forma de alentar, ¿verdad? Obviamente el reino de Dios es uno de los énfasis principales en la enseñanza de Jesús y el relato de Lucas de la vida de Jesús y la temprana iglesia. Acerca de este reino de Dios, el mismo Jesús manifestó lo siguiente. Recordemos lo que habíamos visto en Marcos 1, 14 a 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando
el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era lo que él decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Esa era la predicación de Jesús. Hendrickson, explicando este pasaje, ¿qué es lo que Hendrickson explica? Dice, lo que Jesús está diciendo es que el reinado de Dios comenzaría a hacerse sentir en los corazones y la vida de la gente en una forma mucho más poderosa, como nunca antes. Había grandes bendiciones preparadas para todos aquellos que por la soberana gracia confesarían y abandonarían sus pecados para empezar a vivir vidas para la gloria de Dios. Las expresiones el reino de Dios, el reino de los cielos o sencillamente el reino indican el reinado, el gobierno o soberanía de Dios. Eso es lo que indican. Cuando son reconocidos en los corazones, cuando están operativos en la vida del pueblo de Dios, cuando llevan a cabo la completa salvación en los creyentes, cuando los convierte en iglesia y finalmente en un universo redimido. Todo eso implica el reino de Dios. Significa entonces el ámbito de salvación, el gobierno de Jesucristo, las bendiciones y las ventajas que se derivan de vivir bajo el gobierno de Cristo. ¿Quiénes son los que vivimos bajo el gobierno de Cristo? Su iglesia. Esos somos sus súbditos. ¿Okay? Que le recuerdo unas palabras de R.C. Sproul también con respecto al reino de Dios. Dice, el Nuevo Testamento no está indicando que el reino de Dios nos está indicando que el reino de Dios es tanto presente como futuro. Existe un ya y un todavía no. ¿Recuerdan lo que decía el hermano Arles en la mañana, ¿verdad? de la escatología inaugurada, ¿verdad? El Señor ya empezó, pero falta que culmine, ¿verdad? Es un ya y un todavía no. Ambos aspectos deben ser entendidos y aceptados por los cristianos. Considerar el reino como totalmente realizado o como un acontecimiento totalmente futuro es violar el mensaje del Nuevo Testamento. Servimos a un rey que ya está ocupando su trono. O sea, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, aguardamos su regreso triunfal en gloria, ¿verdad? O sea, nuestro Señor reina, pero estamos esperando su venida para que sea la culminación de ese reino. Cuando toda rodilla se doblará delante de Él y esto lo vamos a estar viendo la próxima semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo estos hombres se quedan viendo a Jesús que está ascendiendo, pero los mismos varones que están ahí les dicen que están viendo, este mismo Jesús que ha sido llevado, así vendrá a vosotros. Y eso lo vamos a estar viendo con detalle, si el Señor lo permite, la próxima semana. Seguimos nuestra lectura. Hechos 1, del 4 al 5. Hechos 1, del 4 al 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En cuanto a esto de que, dice el 4, de que estando juntos, Él les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Lucas nos dice que han estado en el monte llamado del Olivar y nos habla de su regreso a Jerusalén. Esto en el versículo 12, vean ahí en el capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ya ellos empiezan a cumplir el mandato que el Señor les había dicho, que no se fueran de Jerusalén. ¿Okay? Jesús les había mandado permanecer en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 24, versículo 49. Vean la interrelación entre los dos libros. ¿Cuál promesa? La que nos dijo en el primer tomo. ¿Y qué decía en el primer tomo? Dice Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ven cómo se relacionan los dos textos, el volumen 1 con el volumen 2. Entonces dice Lucas aquí, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas ahora empieza a revelar la naturaleza de esa promesa. ¿Cuál era esa promesa? Ser bautizados
con el Espíritu Santo. En Lucas no les dice qué es la promesa. Les dice exactamente aquí, yo enviaré la promesa. Les dice en el primer tomo. Pero en el versículo 5 sí está diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces esa era la promesa, ser bautizados con el Espíritu Santo, y como vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, en el versículo 8, parte de esa promesa es que recibirían poder del Espíritu Santo. Es por eso que el versículo 4 incluye la frase, oísteis de mí. Oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan era un gran profeta y anunció que su papel era preparar el camino para uno más grande que él. Esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautizo de Juan era importante, era tan importante que Jesús se somete a ese bautismo. O sea, Jesús se bautiza con ese bautismo de Juan. Eso lo podemos ver en Lucas 3, 21 al 22. Pero Juan bautizaba solo con agua. Estos discípulos serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? El día de Pentecostés en Jerusalén. Pero esto lo estaremos viendo en Hechos capítulo 2. Pero esto es nada más una primera predicación introductoria de lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Yo lo que quiero que vean es que la cantidad de información que tiene el libro de los Hechos es vasta, es abrumadora. Les digo, cuando empecé a hacer el sermón para esta, tenía toda la intención de predicar hasta el versículo 11 y rápidamente fui cayendo en cuenta que no lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque vean que tiene tanto detalle que si los perdemos de vista, no le vamos a encontrar el sabor al libro de los Hechos. Yo no sé cuántas veces usted había leído el libro de los Hechos ya en su lectura cotidiana y no se había sentado, no se había parado a pensar en todo esto que hemos visto en solo este ratito. Entonces, que esto sirva de ánimo para que no nos perdamos esta serie, para que crezcamos juntos, para que nos alimentemos como iglesia en esta serie de temas que tenemos que crecer para poder de verdad gustar, de verdad deleitarnos en su palabra. Por ahora tengamos en mente que el Señor Jesús había prometido esto mismo en diferentes ocasiones a lo largo de la última cena en el aposento alto. ¿Se acuerdan en ese capítulo 14 tan hermoso que Jesús está ahí, hablando con sus discípulos? Vean lo que dice, versículos 16 al 17 del capítulo 14 de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el 15, 26 de Juan, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículos 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y finalmente el versículo 13 del capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven por qué el libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y las cartas? ¿Cómo podríamos entender, verdad, todo lo que ocurre ya propiamente en la predicación, en lo que se le instruye a las iglesias, si no vemos el momento en que ocurrió el que se concretara esta promesa, que esa venida del Espíritu Santo, como lo vamos a estar estudiando más adelante?
¿cómo podemos aplicar estos 5 versículos que hemos estudiado el día de hoy? Esta breve introducción y tan débil y limitada introducción del libro de los Hechos, ¿cómo podemos aplicarla para nuestra iglesia? El libro de los Hechos nos va a explicar cuál es la razón por la que Cristo ha dejado la iglesia en este mundo. Por eso es que es tan importante que entendamos el libro de los Hechos. Y como cristianos es importante que prestemos atención a esto, porque solo así podremos saber lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia. En una sociedad como la nuestra, totalmente orientada al ocio y al bienestar, de forma muy fácil podemos caer en la tentación de pensar que la iglesia debe ser un lugar donde nos tengan que entretener a nosotros, donde yo soy un espectador, donde yo voy a buscar una iglesia que me guste, que me ofrezca algo que me resulte atractivo a mí, donde lo pasemos bien, donde nos alivien cualquier problema que pudiéramos tener. Pero al estudiar el libro de los Hechos vamos a ver que los apóstoles no consideraron que esta fuera la misión que la iglesia debía tener en el mundo. Tampoco vemos que su preocupación prioritaria fuera el tema social, porque mucha gente lee el libro de los Hechos y creen que entonces el tema social es la misión de la iglesia, ¿no? Más bien de la lectura del libro de los Hechos vamos a ver que esa no es la misión primordial de la iglesia. Ni tampoco intentar acabar con las desigualdades sociales, con el hambre o con otras cosas similares. Por supuesto, el cristiano debe ser sensible y manifestar su amor hacia sus semejantes de una forma práctica y comprometerse siempre con la justicia. Esto está fuera de toda duda. O sea, los cristianos nos interesamos por estas cosas, pero esa no es la misión fundamental de la iglesia. Pero ahora estamos tratando sobre lo que es la misión fundamental de la iglesia. Y como veremos con más detalle el próximo domingo, si Dios lo permite, el mismo Señor Jesucristo explicó con claridad cuál era la misión que tendría la iglesia hasta su segunda venida. Y eso lo vamos a ver el otro domingo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los apóstoles están desenfocados. Le van a hacer una pregunta al Señor Jesús que nos deja ver que todavía como que no han entendido bien qué es el reino de los cielos. Y el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando reciban ese poder, ¿qué va a pasar con esos discípulos que están escuchando esto? Dice: y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, nuestra misión prioritaria es la de dar testimonio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a tratar esta serie. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. La palabra testigo es palabra clave en el libro de los Hechos. Un testigo es alguien que dice lo que ha visto y lo que ha oído. Eso es lo que dice un testigo. Cuando usted, no sé si algunos de aquí lo han llamado como testigos en un juicio, pero al juez no le interesa llegar a que usted le cuente cómo le fue durante la semana, o ¿verdad? Que si ha hecho mucho calor en Alajuela o no. Eso no le va a interesar al juez. Al juez le va a interesar que usted le diga lo que usted vio y lo que usted sabe con respecto a algo en específico. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer como iglesia. La palabra mártir en español viene de la palabra griega que se traduce testigo. Y muchos del pueblo de Dios han sellado su testimonio con su propia sangre. Muchos han sido mártires para poder dar testimonio. Es nuestro anhelo que todo el pueblo de Dios sea testigo y predique el evangelio a los perdidos, dando un testimonio fiel del Salvador. Como nos dice Proverbios 14:25, y lleves esto en su corazón: el testigo verdadero libra las almas. El testigo verdadero libra las almas. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, permite que esta introducción larga, muchas veces con dificultades, sea de provecho para nuestras vidas. Que podamos interesarnos, ahora que tenemos ya ese arranque en el libro de los Hechos, que podamos disfrutar cada parte de él, que podamos escudriñar, que podamos, Señor, cavar profundo en este libro tan hermoso que nos has dejado en tu palabra, y que podamos sacar el mejor provecho de él. Que atesoremos lo que hemos aprendido y que pongamos en práctica, Señor, las enseñanzas de tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares y que la paz tuya sea en cada corazón. Que nos mostremos el amor los unos a los otros
que nos interesemos los unos por los otros durante la semana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.